Los hijos gemelos de Sin Nine se cernían sobre el polvoriento mercado lanzando lon. Sombras a través de las extensas subastas de esclavos comerciantes alienígenas saquearon ruidosamente. Sus voces se mezclaban en un zumbido opresivo mientras paseaban a sus cautivos en jaulas. Entre ellos estaba rara mujer esbelta de piel esmeralda y ojos que brillaba como estrellas, un extraterrestre pero cuya historia se entrelazaría para siempre, con el destino de la humanidad vendido por su madrastra para pagar deudas de juego. Aara había vivido una vez una vida de modesto lujo en su planeta natal de los Laxis. Prime su mundo había sido de belleza, arte y cultura, pero después de su madre muerte su madrastra tomó el control fría y manipuladora tratándola como una peón en lugar de familia. Eventualmente ella fue vendida como ganado. La esclavitud ahora ella era otra cara en la multitud de los esclavizados. Perdió el miedo y la inseguridad de su futuro ella. Los pensamientos se rompieron cuando la multitud estalló en un frenesí de pujas que ella observaba desde su celda como una figura alta. Se acercó a sus ojos escaneando las subastas con precisión calculadora. No era como los demás humanos que tenía un aire de tranquila confianza y fuerza, su chaqueta militar gastada insinuando un vida de batallas libradas y guerras sobrevividas. Su nombre era Capitán Erika, que había llegado cultre en el 9 con un propósito. Su barco, el Geraisen, había atracado en el extremo más alejado de el planeta y él estaba aquí para reunir suministros para una próxima misión. Pero algo más llamó su atención cuando su mirada se posó en Arara. Algo cambió su desafío frente a ella. Los captores lo intrigaron, aunque su cuerpo mostraba signos de desnutrición y el desgaste de cautiverio que su espíritu no había sufrido. Roto había fuego en sus ojos, un rayo de esperanza y una súplica silenciosa por Fredo. Merrick hizo una oferta cuando se cerró el trato final. Yara fue separada de ella. Celda y entregado a Eric. No hubo celebración en su liberación, solo él. Inquietante calma de transición de una forma de cautiverio a otra. Pero algo en Eric era diferente que él no trató. En cambio, él le habló con dignidad preguntándole su nombre y cómo ella llegó a estar en un lugar así. Lara fue cautelosa al principio. Su confianza tardó pero con el tiempo a bordo del barco de Eric, ella aprendió que sus motivos no eran los de un comprador típico. Él era contrabandista. Sí, pero traficaba en libertad no. Vive Eric y su tripulación especializados en liberar a los atrapados por la galaxia. Los sistemas corruptos esclavizan a los refugiados y a cualquiera oprimido por la tiranía de poderosos señores supremos. Mientras el horizonte se elevaba sobre el polvoriento planeta, Lara sintió el peso de las cadenas finalmente comienzan a levantarse también. Pero incluso mientras miraba hacia el infinito extensión de estrellas, ella sabía que su viaje estaba lejos de terminar a bordo del horizonte. El mundo de vez se expandió. El barco era un bullicioso centro de vida lleno de humanos y extraterrestres por igual, todos trabajando juntos bajo el liderazgo de Eric. Su tripulación era un MLY mezcla de ingenieros, científicos y luchadores. Cada uno tenía sus propias razones para uniéndose a la causa del capitán, pero todos compartían un objetivo común de llevar la libertad al la oprimida. Gara encontró rápidamente su lugar entre ellos, trabajando en el centro médico del barco. Vai junto a Sarak, un médico alienígena con 6 extremidades y un mordaz sentido del humor. Aquí aprendió más sobre el espíritu humano, el crucero camarada, su inquebrantable resiliencia frente a el peligro, y su lealtad mutua la dejaron asombrada e inspirada a medida que los días se convertían en semanas. Eric y la conexión de Ellie se profundizó. Aunque su relación siguió siendo profesional, se formó un vínculo innegable. Entre ellos, Eric admiraba su fuerza e intelecto, mientras Lara se encontraba a sí misma atraído por su sentido de la justicia y la tranquila vulnerabilidad. Trató de esconderse detrás de su brusco exterior una noche mientras se sentaron en la plataforma de observación del barco. Eric reveló más de su pasado que tenía. Una vez sirvió en el cuerpo de defensa, luchando en la primera línea del frente del sangriento conflicto de la guerra alienígena humana que había galaxias desgarradas. Pero después de presenciar los horrores de la guerra, Eric dejó a los militares eligiendo, en cambio, para luchar por una causa que trascendía la raza o la especie, la libertad para todos. Yara escuchó en silencio su corazón picando por el peso de sus palabras. Ella había sufrido bajo la crueldad de su madrastra y la trata de esclavos extranjeros, pero se dio cuenta de que Eric había sufrido demasiado luchando en una guerra que lo había despojado de todo lo que alguna vez apreció. Ambos sobrevivientes en una galaxia que prosperó gracias a la explotación y la crueldad, pero la paz pronto se interrumpió. Una señal llegó a través del sistema de comunicaciones del barco a
Llamada de socorro, una pequeña colonia en el borde del espacio Gen estaba siendo atacada por asaltantes, y sus defensas se desmoronaban sin dudarlo. Eric ordenó a Jeraísen que cambiara de rumbo a medida que el barco rugió a través del espacio elevado. Arara se preparó para la batalla junto a la tripulación que tenía. Nunca había peleado antes, pero esta era su oportunidad de demostrar su valía para luchar por la libertad que tanto había anhelado. Durante tanto tiempo, la colonia estuvo en caos. Cuando llegó el horizonte, ardían los incendios. Las calles y el cielo se llenaron con el sonido de las explosiones. Los asaltantes, viciosos carroñeros despiadados, saqueaban el asentamiento tomando lo que fuera. Pudieron y masacrando a cualquiera que se resistiera. Tera se paró en el puente junto a Eric. Su corazón latía con fuerza. Pecho que había visto sufrir antes, pero nunca a esta escala. Esta era una escala completa. La invasión y las escasas defensas de la colonia no eran rival para las brutales tácticas de los asaltantes. Eric no dudó. «Prepárese para el combate», ordenó. Que su voz se calmara y se mantuviera firme. La tripulación entró en acción. Acción manejando las armas y escudos del barco a medida que el horizonte descendía hacia la zona de batalla. Su palabra de cañón a la vida, volando los barcos asaltantes desde el cielo. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Sobre el terreno, los asaltantes habían tomado el control del centro principal de la colonia y su líder, un monstruoso señor de la guerra alienígena, conocido como Skarn, estaba reteniendo a los sobrevivientes como rehenes. «Voy a ir allí», Eric dijo. Atándose su equipo de combate, Lura sintió una oleada de pánico. No podía perderlo. No. Ahora no, después de todo lo que habían pasado. Sin pensar que ella agarró su brazo. «Voy contigo», ella dijo, que su voz firme. Eric la miró por un momento. Un largo momento, y luego asintieron juntos. Se unieron al equipo de tierra que descendía. El caos debajo de este fue el momento de la verdad, la batalla que determinaría no solo el destino de la colonia, sino también su propia teoría. Latía con fuerza mientras aterrizó en el corazón de la colonia en llamas. El calor de las llamas era intenso y el aire estaba espeso de humo, y el olor a sede de escombros ardiendo a su alrededor. Los sonidos de la batalla se hicieron eco de gritos, explosiones y el crujido de los asaltantes, de disparos en jirones. Armaduras patrullaban las calles, sus rostros escondidos detrás de máscaras grotescas. Eric movió con un propósito, su rifle blaster listo. Ura siguió a sus nerds al límite, agarrando la pistola de plasma que Eric le había dado. Ella nunca había estado en una pelea como esta, pero no había vuelta atrás. Ahora el destino de la colonia y la vida de los sobrevivientes dependían de. Mientras se abrían camino a través de las ruinas, Eric activó la torre del dispositivo y zoom. Actualización de estado: mantenemos posición cerca de la barricada norte. La voz de Ro crujió sobre la línea. Pero las fuerzas de Scar. Estamos presionando mucho. Si no llegamos al centro principal pronto, eliminarán lo que está a la izquierda de la colonia. Nos dirigimos allí ahora. Eric respondió: mantén tu posición mientras puedas. El suelo tembló cuando un edificio cercano explotó, enviando trozos de escombros volando por el aire. Nera esquivó instintivamente, su pulso acelerado. Podía sentir el peso del momento presionándola, la responsabilidad, el peligro, lo que estaba en juego. Esto no era solo. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de luchar por algo más grande. Se movieron rápidamente a través del desmoronamiento. Calles, esquivando patrullas y evitando tiroteos. Cada paso se sentía como un cuenta regresiva. La urgencia se acumulaba con cada segundo que pasaba a medida que se acercaban al centro principal. Vieron a las fuerzas de Scar, un batallón brutal de fuertemente asaltantes armados, con el propio Scar elevándose en el centro. Él era aún más monstruoso en persona de lo que Arara había imaginado, un gigante alienígena cubierto de oscuridad. Armadura con púas, con brillantes ojos rojos que parecían arder de furia. Él tiene el rehenes allí. Eric dijo en voz baja que si no lo sacamos, están. El aliento de Degara quedó atrapado en su garganta mientras absorbía las fuerzas de Scar en la escena. Estaban en todas partes, pero tenían el elemento sorpresa. Si podían atacar rápido, puede que solo tengan una oportunidad. Hagamos esto, ella dijo, que su voz era constante a pesar de el miedo royendo sus entrañas. Eric asintió con los ojos con fuerza. Determinación: nos golpeamos duro y rápido. Sacaré a los guardias. Me cubres. Se mueven como sombras deslizándose entre los escombros hacia la posición del enemigo. Eric disparó el primer tiro, derribando a 2 asaltantes en rápida sucesión. Herrera siguió su ejemplo, su pistola de plasma zumbando mientras disparaba al objetivo más cercano. Los asaltantes fueron tomados por sorpresa, luchando por encender el fuego cuando Eric y Ara presionaron el ataque, pero Scar no lo hizo.
Derrotado fácilmente, el señor de la guerra rugió con furia. Su enorme forma pesaba pesadamente hacia. Con una velocidad aterradora, balanceó un martillo electrificado gigante aplastándolos. A través de los restos de un edificio, mientras cargaba, Lara se movió. Eric gritó empujando. Ella se apartó del camino justo cuando el martillo de Scar se estrelló contra el suelo donde había estado parada. Lara hizo rodar su corazón, golpeando en su pecho mientras se ponía de pie. Scar era un monstruo y cada golpe de su martillo enviaba ondas de choque por el suelo a las que Eric disparaba. Pero la armadura de Scar absorbió la mayoría de los disparos que necesitamos para sacar esa armadura. Eric gritó por encima del ruido de la batalla, apunta a las articulaciones y Yara sintió enfocándose. Con su puntería disparó a las secciones expuestas de la armadura de Scar y, para su alivio, los disparos parecían tener un efecto devastador. Efecto. Scar gruñó de dolor. Su movimiento se desaceleró cuando su armadura comenzó a mal funcionamiento, pero incluso la cicatriz herida seguía siendo mortal. Con un fuelle balanceó su Amer atrapó de nuevo a Eric con un golpe de refilón que lo hizo estrellarse contra una pared. Garganta mientras lo veía caer. No, gritó disparando salvajemente a Scar. Los disparos de plasma dieron en el blanco y Scar rugió de dolor, pero no se detuvo. Él se volvió hacia ella. Sus brillantes ojos rojos se fijaron en ella con intención asesina. La mente se aceleró. Necesitaba terminar esto ahora antes de que fuera demasiado tarde. Vio un punto débil en la armadura de Scar cerca de su pecho, un pequeño espacio donde las placas de la armadura. No me encontré del todo. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. Con una respiración profunda, ella apuntó con cuidado su mano, sacudiendo la cicatriz pesadamente hacia ella con su martillo. Levantado por un tiempo mortal, pareció disminuir cuando Ara apretó el gatillo. El bol de plasma voló a través del aire golpeando el punto débil de la armadura de Scar por un momento. No pasó nada entonces. Con un rugido ensordecedor, la armadura de Scar explotó, enviándolo a estrellarse contra el suelo en un montón de metal retorcido y carne. Yara se quedó allí, su aliento viniendo en jadeos, furioso, su mano todavía temblando de la adrenalina que se acabó. Scar estaba muerto. Eric gró mientras empujaba a sí mismo de los escombros. Luro corrió hacia su costado. El alivio inundó a través de ella mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie. Lo hicimos, ella dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Eric le dio una sonrisa cansada a sus ojos. Lleno de orgullo. Lo hiciste. A su alrededor la batalla era sinuosa. Sin Scar para guiarlos, los asaltantes estaban en D y el horizonte. La tripulación limpió rápidamente la resistencia restante. La colonia estaba a salvo por ahora. Pero mientras Arara miraba por encima de él, ruinas humeantes, ella sabía que esto era solo el comienzo. Todavía quedaban tantas preguntas sin respuesta, tantas peligros aún por enfrentar, y ella los enfrentaría a todos junto con Eric. Las secuelas de la batalla fueron un duro recordatorio del costo de la supervivencia. El humo aún flotaba por el aire y una vez próspera colonia ahora yacía en ruinas, sus calles llenas de escombros y los cuerpos de los jinetes y colonos, Nura y Eric, se movieron entre los sobrevivientes, ayudando donde pudieron. Pero el daño fue inmenso. Los que habían sido tomados como rehenes estaban conmocionados, pero con los ojos vivos. Amplio con el persistente terror de lo que acababan de soportar. Rock y el resto de la tripulación del Geraisen ya estaban coordinando los esfuerzos de socorro, distribuyendo los pocos suministros médicos y alimentos que habían traído consigo. Pero fue claro para todos que el futuro de la colonia era incierto. Gara se arrodilló junto a un niña de no más de 8 años que agarraba un peluche con fuerza para su pecho. Sus grandes lágrimas llenan los ojos de Metaris y el corazón se rompió por ella. Nos acercamos amablemente, ofreciéndole a la chica una sonrisa tranquilizadora. «Te ayudaremos», Arara dijo en voz baja, aunque no estaba del todo segura de cómo podría. La chica asintió con la cabeza, pero no habló. Sus ojos se quedaron fijos en los escombros del centro principal de la colonia, donde tantas vidas habían estado. Eric, perdido, se acercó a su rostro sombrío. «Es malo», dijo en voz baja, «incluso con él. Los asaltantes se han ido. No estoy seguro de cómo se recuperará la colonia de esto». Perdió tanto que Lara lo miró con expresión decidida a que no pudiéramos simplemente «déjalos así. Tiene que haber algo que podamos hacer. Haremos lo que podamos». Eric estuvo de acuerdo. «Pero primero tenemos que asegurarnos de que los Riders no vuelvan». Scar podría estar muerto, pero no estaba trabajando solo. Hay una fuerza mayor ahí fuera. Y tenemos que averiguar quiénes son. El estómago de Yu revuelto ante la idea de que la batalla con Scar había sido brutal y si les esperaba algo peor.
No estaba segura de estar lista para. Pero no había otra opción. La galaxia estaba llena de peligros y si no lo hacían, actuar la próxima colonia podría correr la misma suerte o peor ha corrido el día de la guerra contra los supervivientes. Comenzaron a organizarse formando pequeños grupos para despejarlos de Vrist y Endena. Los heridos y reconstruir lo que pudieron. A pesar de todo, había una resiliencia en ellos que Elara admiraba. Estas personas habían enfrentado lo peor, pero no se habían rendido más tarde al caer la noche. Eric reunió a la tripulación en la sala de guerra del horizonte. El mapa holográfico de la colonia parpadeaba en el centro de él. Tabla que muestra la devastación con gran detalle alrededor de la mesa, la torre de la tripulación Dax Kira. Y Arara se sentó en silencio esperando que Eric hablara. Detuvimos a Skarn. Eric comenzó su voz firme, pero él era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que nosotros. Interceptó algunas de sus comunicaciones durante la pelea y, por lo que podemos decir, Skarn era parte de la clasificación más amplia. Flota están operando bajo alguien o algo llamado la Ley Carmesí. Crimson Undax repitió su ceño fruncido. He escuchado ese nombre antes de que fueran un grupo mercenario, pero son más como una plaga. Donde quiera que vayan no dejan nada más que destrucción. No son solo mercenarios. Kira interpuso su voz baja y tensa. Son señores de la guerra piratas. Esclavistas han estado aterrorizando los sistemas externos durante años, pero nadie ha sido capaz de inmovilizarlos. Se mueven rápido, golpean fuerte y desaparecen antes. Cualquiera puede tomar represalias. Lara sintió un frío gesto de miedo apretarse el estómago. Si el carmesí, las fauces están detrás de esto, no se detendrán con una colonia. Seguirán atacando hasta que no queda nada. Erika sintió sombríamente. Eso es a lo que nos enfrentamos y ahora que hemos eliminado Skarn estamos en su radar. Un pesado silencio cayó sobre la habitación cuando el peso de las palabras de Eric se hundió en el carmesí. Ma fue despiadada. Fuerza bien organizada y acababan de convertirse en un objetivo. ¿Qué hacemos ahora? Ro preguntó con voz inusualmente seria. La mirada de Rick pasó por encima de él. Tripulación, sus ojos duros con determinación. Los cazamos, encontramos su base de operaciones, interrumpimos sus líneas de suministro y las desmontamos pieza a pieza. La habitación estuvo en silencio por un momento antes de que Doak hablara. No somos exactamente un ejército, Eric. Esta tripulación es dura, pero la Ley Carmesí tiene flotas que no podemos aceptar. Haddon, no estoy sugiriendo que lo hagamos. Eric respondió que no vamos a pelear con ellos. Sus términos, vamos a ser inteligentes. Con esto los golpearemos donde sean vulnerables. Sabotea sus operaciones y haz que sangre en la mente de Laura. Corrió mientras trataba de comprender la enormidad de la tarea por delante. Se enfrentaban a una fuerza que fácilmente podría acabar con colonias enteras, y todo lo que tenían era el Jeraísen y su tripulación, pero la determinación de Eric fue contagiosa y, a pesar de su miedo, Yara sintió una chispa de esperanza de que hayamos pasado por cosas peores. Kira le dijo en voz baja. Ojos conociendo a Eric, encontraremos una manera. Tara asintió con la cabeza de acuerdo en que ya hemos. Nos enfrentamos a uno de sus señores de la guerra y sobrevivimos. Podemos hacer esto. Expresión de Eric suavizado solo por un momento mientras la miraba. Necesitaremos a todos en su mejor momento. Esto no será fácil, pero creo en este equipo, creo en nosotros, el equipo. Intercambiaron miradas decididas, el peso de la misión por delante pesado sobre sus hombros, pero no insoportable que tenían. Se enfrentaron a probabilidades imposibles antes y habían salido adelante más fuertes de lo que harían. De nuevo, descanse un poco. Eric dijo que levantándose de su asiento tendremos que movernos rápidamente. Si vamos a rastrear las fauces carmesí, nos iremos a primera luz como él. Otros salieron de la sala de guerra. Arara se demoró un momento en sus pensamientos girando. Eric se dio cuenta y se detuvo junto a él. Puerta. Sus ojos se suavizaron mientras la miraba. Lo hiciste bien ahí afuera, dijo en voz baja, que salvaste muchas vidas. Lara sonrió aunque el peso del día todavía pesaba mucho sobre ella. Los dos lo hicimos. Eric se acercó más a su mirada buscando la de ella. Esto no te va a poner más fácil. Sé que la mamá carmesí es peligrosa. Si quieres salir, no iré a ninguna parte. Y Lara interrumpió su voz con firmeza. Estoy contigo, no importa lo que. Eric sostuvo su mirada durante mucho tiempo. Momento antes de asentir. Me alegra saber que mientras estaban parados uno al lado del otro, el peso de las batallas venideras se avecinaban grandes, pero también lo hizo el vínculo entre ellos juntos. Enfrentarían lo que viniera después y ganarían la tripulación del horizonte movido. Con una sensación de tranquila determinación a la mañana siguiente, su misión clara pero desalentadora sobre el cielo de la colonia era una gris pálido brumoso, las secuelas de la batalla aún visibles en la distancia a él.
Los sobrevivientes continuaron con su sombrío trabajo de reconstrucción, pero la sensación de inquietud persistía. Sobre el asentamiento, como una nube, el hilo de las fauces carmesí se alzaba demasiado grande como para ignorar a Ilora. Bahía de carga revisando la verificación final del equipo con Rogue y Dax. El plan era simple, al menos en papel. Rastrea las fauces carmesí hasta una de sus estaciones de suministro, reúne inteligencia y golpea. Ellos, donde más les dolería sabotaje, interrumpen sus operaciones lentamente. Era arriesgado, pero la tripulación del Geraisen se había enfrentado a peores probabilidades. Seguro. ¿Estás listo para esta torre?, preguntó mientras ajustaba su equipo táctico su afilado. Ojos escaneando la habitación, Arara le dio un pequeño asentimiento decidido a que nadie está listo. Lucha contra un grupo como las fauces, pero no tenemos otra opción que enfrentarlos ahora o espera que acaben con más colonias. Dax resopló. Ese es el espíritu que dijo, deslizando un blaster en su funda, aunque tengo que decir que prefiero mis peleas. Con un poco menos del destino de la galaxia colgando sobre ellos, demasiado tarde para que Arara respondiera con una leve sonrisa mientras el resto de la tripulación se reunió en la bodega de carga. Eric dio un paso con expresión de acero y se concentró. Nuestra inteligencia apunta a una estación de suministro de musgo carmesí en el sistema Rayak oculta, en lo profundo de un campo de asteroides. Es un pequeño puesto avanzado no muy fortificado, pero ellos. Tenemos un flujo constante de armas y suministros moviéndose por allí. Si podemos sacarlos, los devolveremos y tal vez ganar algo de tiempo para las colonias. En este sector, Kira, sentada en la consola, sacó un mapa completo del campo de asteroides. El lugar está protegido contra la detección, pero hemos pirateado algunos de registros de datos de SCAR. Podemos deslizarnos por uno de los carriles exteriores del campo, pero estará apretado una vez que estemos adentro. Necesitaremos movernos rápido. Velocidad y precisión. Eric. Acordamos mirar a cada uno de ellos por turno una vez que lleguemos a la estación. Plantaremos cargos, tomaremos lo que sea hasta que podamos encontrar. Y salgan antes de que puedan enviar refuerzos. Laur Pulse aceleró él. El plan era peligroso, pero podría funcionar y, lo que es más importante, podría. Operaciones de musgo carmesí al menos por un tiempo. Todos conocen sus roles. Eric dijo, su voz firme. Nos vamos en 10 minutos. Hagamos esto. El relax. El sistema era tan hermoso como Boeing. El campo de asteroides se extendía como un laberinto caótico y irregular. Rocas masivas girando perezosamente en el vacío negro del espacio. El horizonte rozó. A lo largo del borde exterior del campo, sus motores funcionaban a una potencia mínima para evitar ser detectados. Gara estaba junto a Eric, en el puente, sus ojos fijos en el cinturón de asteroides que tenía delante. Sus nervios zumbaban, con tensión, pero ella se obligó a mantener la calma. Ya habían hecho esto antes. Se coló en territorio enemigo, se llevó a cabo misiones imposibles que podrían hacerlo. De nuevo Kira nos lleva. Eric dijo en voz baja pero firme. El barco se movió suavemente hacia el campo de asteroides, tejiendo entre las rocas flotantes con precisión. Las manos de Kira bailaron a través de él. Controla su concentración absoluta. Nos estamos acercando al puesto avanzado, dijo Kira. Después de unos minutos, aún no había signos de detección. Teara miró él. La pantalla donde apareció la pequeña estación de suministro era un utilitario monótono. Estructura aferrada a la superficie de un asteroide masivo. Algunos barcos atracaron afuera, pero estaba claro que el puesto avanzado no estaba fuertemente custodiado. Conmigo, Eric dijo de pie. Alara, tú y Carol se quedarán aquí y monitorearán. Necesitaremos una extracción rápida una vez que se establezcan los cargos. Lara. Dudé. ¿Estás seguro de que no debería ir contigo? Eric se volvió hacia ella. Suavizando ligeramente la expresión. Te necesitaremos aquí arriba si algo sale mal. Eres nuestros ojos y oídos. Además, alguien necesita vigilar el vuelo de Kira. Kara dio un bufido ofendido. Te haré saber que mi vuelo es perfecto. Eric sonrió, pero el momento fue breve. El peso de la misión pesaba sobre todos ellos. Lauren asintió confiando en su juicio. Volveremos antes de que te des cuenta, Eric, dijo apretando su hombro antes de dirigirse hacia la lanzadera con Rogue. Y Dax. Lara los vio pasar, un nudo de preocupación apretándose en su pecho. Ella. Eric confiaba en la tripulación, pero cada misión conllevaba riesgos y el carmesí. Las fauces eran diferentes a cualquier enemigo a que se hubieran enfrentado antes de que pasaran los minutos como él. El equipo visitante se infiltró en la estación que monitoreó. Allí vienen sus dedos, bailando sobre los controles, lista para reaccionar ante la más mínima señal de problemas. Kira
Mantuvo la nave en posición, su rostro enfocado. Determinación. Estamos en Eric. La voz crujió a través de los cargos de plantación. Ahora no hay resistencia hasta ahora, Lara. Exhaló sintiendo una pequeña ola de alivio, pero justo cuando comenzó a relajarse, la alerta apareció en su pantalla. Espere, ella dijo que su corazón se saltaba un latido. Yo soy. Captando una señal, algo se acerca. Kira frunció el ceño levantando los escáneres externos. Es un barco, no dos. Naves que se mueven rápido, fuertemente armadas. Goris Pulse corrió refuerzos Crimson Ma. Lo más probable es que Kira murmurara con los dedos volando a través de los controles que se dirigen directamente a la estación que hemos. Tengo tal vez 5 minutos antes de que estén encima de nosotros. Lara golpeó el Kuton Eric. Tienes 2 barcos entrantes dirigiéndose hacia ti. Necesitas salir ahora allí. Hubo un breve silencio antes de que Eric respondiera. Su voz tensa. Los cargos son. Listo. Nos dirigimos de regreso al transbordador. ¿Puedes detenerlos bajo la maldición de Kara? Haremos lo que podamos. Pero no podemos detener 2 barcos por mucho tiempo. La mente corrió. El horizonte era rápido, pero no fueron construidos para un tiroteo prolongado. Su única opción era ganar tiempo para que Eric y los demás volvieran a bordo. Tendremos que alejarlos de él. La estación Arara dijo que pensar rápido. Si se enfocan en nosotros, le dará a Eric más tiempo para salir. Kara asintió, ya moviendo la nave a su posición. Agárrate a algo que se pondrá difícil a medida que las naves enemigas se cierren en el horizonte. Avanzaron sus motores, rugiendo a la vida. Los barcos Crimson Ma respondieron. Instantáneamente, sus armas se fijaron en la pequeña nave mientras atravesaba. Las explosiones del campo de asteroides sacudieron el agujero cuando el Ma abrió fuego, pero el experto vuelo de Kira los mantuvo un paso por delante. Eric, será mejor que te muevas rápido. Kira se agachó mientras se desviaba para evitar otra barrera. No podemos seguir así para siempre. La tensión en el pecho se tensaba con cada segundo que pasaba. El horizonte era aguantando, pero apenas si Eric y los demás no volvieran pronto, estaría fuera de opciones. Casi allí la voz de Eric llegó, breve pero decidida a ponerse listo para recogernos. Las manos de Delora volaron sobre los controles preparando el barco para extracción. Las naves Macamesi eran implacables. Su potencia de fuego era mucho mayor que los Heraísens. Un golpe directo más y ahora estarían en serios problemas. Kira Ura gritó cuando el O8 llegó al transbordador. Kira golpeó los propulsores. El horizonte descendía en picado justo cuando Eric Rock y Dax saltaban al transbordador. En segundo lugar, estaban a bordo. Kira aceleró el barco alejándose de la estación justo cuando detonaron las cargas. Detrás de ellos, la explosión iluminó el campo de asteroides enviando debris volando todas las direcciones. Los barcos Crimson Ma desviaron su rumbo momentáneamente lanzados. Tenemos claro que Eric dijo jadeando mientras se desplomaba en el asiento al lado de un. Buen trabajo. El corazón todavía estaba acelerado, pero ella se permitió una pequeña sonrisa que. Hacemos un buen equipo. El horizonte se alejó a toda velocidad de los restos, dejando los restos humeantes de la estación de suministro. Atrás habían ganado esta batalla, pero la guerra con las fauces carmesíes era justa. Comenzando de regreso en el horizonte, la tripulación tomó un respiro colectivo que tenía la misión. Ha sido un éxito al menos a corto plazo, pero a medida que el resplandor de su victoria se desvaneció, la sombría realidad de los Crimson, la implacable amenaza de mamá comenzó a establecerse en Arara, sentada en la enfermería Gley con poca luz. Una taza de algo caliente, su mano todavía temblaba ligeramente por la adrenalina de la batalla. Aunque ella trató de enmascararla, Eric se sentó frente a ella con su rostro ilegible mientras miraba fijamente a su propia bebida. El silencio entre ellos no era incómodo pero pesado. Habían sobrevivido, pero ambos sabían que esto era solo el comienzo. Compramos algunos tiempo, Eric finalmente dijo en voz baja, pero no pasará mucho tiempo antes de que más se reagrupe. Scar no va a tomar este golpe a la ligera. Lara ya asintió con la cabeza. Al analizar las implicaciones, responderán con más fuerza y la próxima vez estarán listos para nosotros. Exactamente, Eric dijo que sus ojos se encontraron con los de ella. Tenemos que adelantarnos a ellos. La estación de suministros era solo una parte de su red. Si no encontramos una manera de interrumpir sus operaciones centrales, seguirán viniendo y la próxima colonia que golpeen podría no ser tan afortunada como esta. La idea la enfrió por la devastación que había tenido. Testigo, la colonia todavía estaba fresca en su mente. Edificios en ruinas, familias destrozados y no detenían el MW. Esa destrucción se extendería ahí. Innumerables más sufrirían. Kira está trabajando para descifrar los datos que sacamos de la estación. Eric continuó con cualquier
Suerte. Encontraremos algo que coordine las rutas de suministro, cualquier cosa que nos una. Lara suspiró recostándose en su asiento. ¿Cuál es el final, Erika, que golpeamos? Sus líneas de suministro las ralentizamos, pero Scan está por ahí en algún lugar tirando de todo. Las cuerdas mientras él esté a cargo. La mamá no detendrá la mandíbula de Eric. Endurecido ante la mención de Scan, el señor de la guerra alienígena se había convertido en un enemigo personal, no solo para Eric sino también para él. Toda la tripulación, tácticas brutales de Scar, su codicia insaciable y sus incursiones despiadadas. Se había ganado la reputación de ser una de las figuras más peligrosas de la galaxia y ahora estaba claro que había establecido su lugares de interés en esta región. Nos ocuparemos de Scar cuando llegue el momento, Eric dijo que su endurecimiento de la voz, pero por ahora nos enfocamos en debilitar sus fuerzas con cada golpe que damos. Debilita su agarre, le dificulta expandirse. Teara asintió aunque no pudo. Sacuda la sensación de que estaban jugando el juego peligroso. Scar no era solo un líder, era una fuerza de la naturaleza a la que se enfrentaba. Él directamente requeriría algo más que estrategia. Se necesitaría algo mucho más atrevido. Justo en ese momento apareció Rook en la entrada, su enorme marco bloqueando la mayor parte de la luz del pasillo. Kira consiguió algo que dijo que su voz áspera como siempre. Ella piensa que hay una ventaja en los datos. Mira, Eric se puso de pie. Su expresión se agudizó. Vamos. Ara siguió a Eric y Torre hasta el puente donde Kira se sentó encorvada sobre la consola, sus ojos parpadeando entre líneas de código alienígena DAX. Recostado contra la pared cerca de los brazos cruzados, luciendo un poco aburrido pero listo para actuar en cualquier momento. Casi he terminado, Kira murmuró, sus dedos volando sobre los controles. Quien cifró esto fue bueno, pero no lo suficientemente bueno. La tripulación se reunió a su alrededor. Como aparecían una serie de coordenadas en la pantalla junto con una lista de manifiestos de carga y registros de transacciones bingo. Kira dijo sonriendo que parece que tenemos una lista de suministros clave podridos. Estos no son solo envíos aleatorios, son las principales armas de la cadena de suministro de Scar. Comida de combustible, toda dirigida a diferentes puestos avanzados de Eric, se inclinó ante sus ojos, escaneando los datos. Si podemos llegar a estas líneas de suministro, podemos determinar su capacidad para operar. Torre terminada, sin combustible, sin barcos, sin armas, sin incursiones. Corazón de Araris. Este era el tipo de avance que necesitaban. Las fauces carmesí operaban como una máquina y sí, podría cortar sus líneas de vida. Finalmente podrían ganar ventaja. Hay más. Kira agregó que extraer otra sección de los datos de esta estación no era solo un suministro. Depósito era un centro de comunicaciones. Hay mensajes cifrados aquí enviados directamente a la nave de mando de Scar. Eric enderezó su rostro, endureciendo el de Scar. Flagship, exactamente. Kira dijo que sus dedos se movían por la pantalla en la que estoy trabajando, descifrando los mensajes. Pero si podemos rastrearlos, podemos encontrar a Scar y Yara. Terminó de acelerarle el pulso. Los ojos de Eric se encontraron con los de ella y pudo ver el fuego en esta era la oportunidad que habían estado esperando por un camino directo a Scar mismo. No sería fácil y ciertamente no sería seguro, pero si ellos podría acabar con el señor de la guerra, podrían con las fauces carmesí de una vez por todas. Sigue trabajando en esos mensajes que Eric le dijo a Kira, su firma de voz que necesitamos saber. ¿Dónde Scar se esconde? Mientras tanto golpearemos estas líneas de suministro interrumpidas. Sus operaciones tanto como podemos. Kira asintió, ya absorta en su trabajo. Mientras la tripulación se dispersaba para prepararse para la próxima misión, Arara se demoró en el puente y su mente zumbaba con él. La enormidad de lo que se avecinaba a Scar estaba al alcance, tal vez no ahora, pero pronto y, cuando llegara el momento, estarían listos. Pero mientras ella miraba las estrellas, astilla de dudas se deslizó en sus pensamientos. Scar era peligroso, más peligroso que cualquier enemigo a que se hubieran enfrentado antes, y si no tuvieran cuidado, podrían no sobrevivir a su encuentro con el Eric. Se paró a su lado, su mirada también fija en las estrellas. Nos estamos acercando, dijo. En silencio, Yara asintió, pero cuanto más nos acercamos, más peligroso es. Se le aprieta la mandíbula a Eric. Lo sé, pero no tenemos elección si no lo detenemos. Nadie más se volverá hacia él al ver el peso. Llevaba en sus ojos que no solo estaba luchando por las colonias, por la tripulación o incluso por la supervivencia por la que estaba luchando. Algo más grande para un futuro en el que la gente no tuviera que vivir con miedo. Señores de la guerra como Scar, lo detendremos ahora, dijo su voz suave pero llena de convicción. Que tenemos que. Eric la miró.
su expresión suavizándose por un breve momento. Estaremos juntos en silencio viendo las estrellas a la deriva, sabiendo que su mayor desafío aún quedaba por delante. La marea subía y pronto serían arrastrados al corazón de la tormenta. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de ataques calculados y escapes estrechos. El horizonte se convirtió en un fantasma entrando y saliendo de los territorios de control enemigo, desmantelando la cadena de suministro de Crimson Map pieza por pieza. Cada incursión fue un ataque de precisión que golpeó los depósitos críticos de combustible, cobros de armas y convoys de suministros. La tripulación operaba como una máquina finamente afinada. Su coordinación tenía necesidad y confianza, pero a pesar de sus éxitos, la ley carmesí estaba muy lejos de ser derrotado. Scan había tomado represalias con una fuerza brutal, enviando buques de guerra a cazar. Ellos en el horizonte habían evitado por poco la captura más de una vez y Arara. Sabían que no podían seguir jugando a este juego mortal para siempre. Finalmente Kira se quebró la última pieza del rompecabezas una noche, tarde, irrumpió en la sala de mando. Su cara se iluminó de emoción. «Lo tengo, ella», exclamó. Rastrear las comunicaciones hasta su fuente. Scan's flagship es escondido en un sector remoto en lo profundo del espacio inexplorado. Eric se enderezó en su silla con los ojos afilados. Coordenadas. Carrara asintió y levantó un mapa estelar a la derecha. «Aquí es un sistema fuertemente fortificado y el barco de Scar está en el centro de todo. No solo se esconde, se está preparando para algo grande». Lara sintió escalofríos. «¿Quieres decir que he estado descifrando sus mensajes?» Kira dijo que su voz era seria ahora. «Scar no solo está tratando de controlar las colonias, está planeando un asalto a gran escala en los mundos centrales que está reuniendo sus fuerzas para una invasión. Si no lo detenemos ahora, arrasará este sector». Y más allá de la habitación, cayeron en un tenso silencio. Este era el momento en el que habían estado trabajando, pero lo que estaba en juego era más alto que nunca. Si Scar lanzaba su invasión, no lo haría. Solo sean las colonias en riesgo, planetas enteros caerían. «Tenemos que golpearlo». Ahora, Eric dijo de pie. «Sacamos a Scar y las fauces carmesí se desmoronan». Dax, quien había estado apoyado contra la pared sin cruzar los brazos. «Así que vamos directamente a la guarida del león. Suena como mi tipo de pelea». Torre gruñó. «De acuerdo en que hemos llegado hasta aquí sin vuelta atrás». Ahora Lara miró a Eric con el corazón latiendo con fuerza. «Vamos a necesitar todo. Tenemos y estamos entrando en su territorio. No tendremos una segunda oportunidad». Los ojos de Eric se encontraron con los de ella y no dudó en que no necesitaremos una segunda oportunidad. El viaje a la fortaleza oculta de Scar fue largo y peligroso como el horizonte. Acercándose a las coordenadas, la tensión aumentó entre la tripulación. El sistema estaba repleto de naves fauces, pero Kira, el pilotaje experto y la astucia de Dax los mantuvieron fuera de la vista, deslizándose por los huecos en las patrullas enemigas. Cuando finalmente llegó al borde del sistema, el horizonte flotaba a la sombra de un campo de asteroides masivos, usándolo como cobertura. El buque insignia de Scar se alzaba ante un gigantesco buque rodeado de barcos más pequeños, buques de guerra y estaciones defensivas. El tamaño de la flota era asombroso. «No podemos luchar contra ellos», murmuró Haddon Rogue. «Señor, examinando el campo de batalla en el mapa del salón». «No vamos a Eric», respondió. «Vamos a entrar en silencio». Kara sacó un esquema de Scar. Buque insignia ha señalado un punto débil en su red de seguridad. Si podemos acercarnos suficiente para que podamos abordar el barco sin ser detectados. Una vez que estemos dentro, Dax agregó que nos dirigiremos directo al centro de mando. Saca a Scan y el resto se desmoronará. El plan era audaz, peligroso incluso, pero era su único disparo. El horizonte se desvió hacia el buque insignia de Scar, envuelto en las sombras de los campos de asteroides. Cuando estaban lo suficientemente cerca, la tripulación abordó un pequeño transbordador, dejando a Kira atrás para tripular el barco y brindar apoyo al transbordador. Se deslizó por el perímetro del enemigo, deslizándose hacia una de las bahías de mantenimiento. El corazón se aceleró cuando aterrizaron. Esto fue si no hubiera vuelta atrás. Cuando el equipo desembarcó, se mudaron con práctica precisión, esquivando patrullas y abriéndose paso por los laberínticos pasillos del buque insignia. El aire estaba lleno de tensión y los sentidos de él estaban en alerta máxima. Cada pisada resonando en sus oídos. Finalmente llegaron al centro de Mándola. Las puertas se abrieron deslizándose con un silbido, revelando la enorme habitación dominada por una imponente figura en su centro. Scar, el señor de la guerra, era aún más imponente en persona. Su
La enorme forma alienígena estaba cubierta con una armadura asustada de batalla y sus fríos ojos depredadores. Brillaba en la tenue luz a su alrededor. Guardias armados estaban listos, pero Skarn no se inmutó ante la vista de los intrusos. Has llegado lejos, pero aquí es donde termina tu viaje, cicatriz. Gruñó su voz un estruendo profundo y amenazante. Eric adelantó su blaster en mano. Esto termina hoy, Skarn, por ti y por las fauces. Skarn se rió. Cruel sonido burlón. ¿Crees que puedes detenerme? Yo soy las fauces, no eres más que eso. Una plaga, una molestia fugaz. La batalla que siguió fue feroz y caótica. Los guardias de Scar estaban bien curados, pero la tripulación del Geraisen luchó con todo lo que tenían lleno de fuego blaster. El aire y los sonidos del choque de armas resonaban por el centro de mando. Yara se movía con agilidad esquivando el fuego enemigo y derribar guardias con disparos precisos. La fuerza bruta de Rock era inigualable mientras atravesaba a los soldados de élite de Scar, mientras que los rápidos reflejos de Dax lo mantenían un paso por delante de todos. Ataque. Pero Scar era una fuerza en sí mismo. Cargó contra Eric con sus armas, chocando en un brutal melee. Eric era fuerte, pero Scar era más fuerte y por un momento en que parecía que el señor de la guerra lo dominaría. Tera. Eric gritó su voz tensa mientras se alimentaba del viejo Scar a raya sin dudarlo. Yara la agarró. Momento en que corrió por la habitación saltando una consola cercana y, impulsándose hacia Skarn con un rápido golpe decisivo, la hundió. Vlade, en un punto débil de su armadura. Skarn soltó un rugido gutural en su cuerpo. Poniéndose rígido en estado de shock, Eric agarró la abertura arrastrando su blaster hacia Scar. Pecho y disparando un último disparo letal, el señor de la guerra tambaleó, los ojos ardientes con furia e incredulidad. Pero todo terminó con una cicatriz final de aliento encofrado. Colapsó al suelo su reinado de terror. Terminó por fin. Las secuelas de la caída de Scar fueron rápidas sin su líder, las fuerzas Crimson MS dispersas, desorganizadas y sin líder en el horizonte. Y su tripulación se convirtió en leyendas conocidas en toda la galaxia como las que habían derrotado a uno de los señores de la guerra más peligrosos en la historia. En los días que siguieron, las colonias comenzaron a reconstruirse donde había sido miedo y caos. La esperanza volvía lentamente. Gila se mantuvo firme en la observación. Cubierta del horizonte mirando las estrellas. Habían ganado, pero el costo había sido alto. Y las cicatrices de las batallas que habían librado permanecerían con ella para siempre. Eric se unió a ella de pie en silencio a su lado. Lo hiciste, él dijo en voz baja. Que lo hicimos. Corrigió una leve sonrisa tocando sus labios por primera vez en lo que sentía. Como una eternidad, el peso en su pecho comenzó a levantarse. Habían detenido a la madre carmesí y por ahora la galaxia estaba a salvo. Pero mientras permanecían allí mirando las estrellas extenderse hacia lo infinito desconocido, Arara sabía que su viaje, si realmente no hubiera terminado, siempre habría nuevas amenazas, nuevos desafíos, pero lo que sea. El futuro les deparaba, que lo afrontarían juntos y por primera vez. Que el pensamiento no la llenó de hilo, la llenó de esperanza.